Bueno, sí, simplemente con lo de la compañía, simplemente recordarles, Ajover es una multinacional colombiana, ya pues tema de presencia tenemos prácticamente en 4 de los 5 continentes que hay en el mundo, plantas alrededor del mundo. Entonces, ¿esto para qué se los digo? No tanto como por sacar pecho, ¿sí? Sino más para que ustedes tengan la tranquilidad y la confianza de que están tratando con una compañía seria, no una compañía que tal vez va a salir corriendo de que mañana o que en temas de respaldo, pues tienen ustedes toda esta confianza de tratar pues con una empresa seria. El buen dato de esto es que Ajover pues nació en Colombia, sigue siendo colombiana, ¿no? Entonces, sigamos adelante acá con la presentación. Vamos a ver entonces, bueno, del portafolio, ya hemos venido hablándolo durante pues, varios de las capacitaciones o entrenamientos que hemos tenido, cubiertas, tejas plásticas en policarbonato y PVC, láminas arquitectónicas, materiales o productos fabricados por rotomoldeo. Entonces hoy vamos a hablar de los sistemas sépticos específicamente, pero tenemos tanques multiusos, barreras viales, estivas, algunos perfiles, ¿listo? Y entonces ya para entrar más en lo que es el entrenamiento de hoy, o la capacitación de hoy, entonces vamos a hablar un poquito de los sistemas sépticos que son, para empezar. Son un sistema, ¿no? Para el tratamiento de las aguas que han sido utilizadas o lo que se llama de manera técnica aguas residuales. ¿Listo? Entonces es para cuando yo no tengo acceso a un sistema de alcantarillado. Este es el sistema que yo puedo usar para darle tratamiento a todas las aguas que salen de mi casa, ¿sí? O del proyecto que tengamos. Entonces estos sistemas sépticos se usan también para muchos proyectos rurales, por ejemplo, escuelas, ¿no? Por ejemplo, también sitios de procesamiento de café o de algún tipo de fruto, por ejemplo, que se necesite. Residencias, proyectos residenciales, por ejemplo, de tipo intermitente o no permanente, no sé, fincas que se alquilan o lugares pues de hoteles campestres o de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es para simplemente el proyecto que se necesite, eh, cuando lo necesite, es decir, este tipo de productos se usan más que todo en proyectos rurales por el tema pues del acceso al alcantarillado y por el tema del tratamiento de las aguas, pero no es una camisa de fuerza, es decir, no siempre tiene que ser solo proyecto rural. Aún dentro de la misma ciudad han habido proyectos que usan este tipo de productos, para que ustedes lo tengan en cuenta, para que ustedes lo sepan. Entonces, aún dentro de la misma ciudad se pueden todavía usar. ¿Listo? ¿En qué consiste el sistema séptico de Quahover? Entonces, son 4 tanques, básicamente. Entonces, realmente todo el sistema se divide en dos. Un tratamiento primario, un tratamiento secundario. Si se fijan, el tratamiento primario, entonces consiste en 2 tanques en paralelo. Ojo, ojo porque esta primera parte del sistema funciona en paralelo, ¿sí? El resto sí ya funciona en serie. Entonces, en paralelo, ¿qué quiere decir? Que tenemos entonces una trampa de grasas, ¿sí? Y un tanque séptico o tanque IMOF, cualquiera de las dos alternativas, funcionando a la par, al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, este tratamiento primario, como les contaba, consiste en estos 2 tanques y de ahí, entonces, que para proyectos nuevos deben tener esto en cuenta, es el traer o venir conducir las aguas de manera separada. Aguas negras por una parte y aguas grises por otra, porque llegan a tanques individuales, a tanques separados. Ahora, ¿cuáles son las aguas negras y cuáles son las aguas grises? Las aguas negras son las que vienen de los sanitarios, ¿sí? Que vienen con lodos, con una carga contaminante bastante alta. Entonces, estas aguas negras, que son las de los sanitarios, llegan al tanque séptico o tanque off. ¿Listo? Las aguas grises, ¿cuáles son? El resto, entonces, lavaplatos, lavamanos, duchas, eh, cuarto de ropas también, ¿listo? Entonces, estas son las aguas grises, llegan a la trampa de grasas, o a estas también les dicen aguas jabonosas, ¿listo? Entonces, tenemos la conducción de manera individual de ambas aguas y llegan cada una al tanque que las va a tratar.
Desde aquí ya empezamos a ver algunas de las ventajas o beneficios que tienen este sistema de Hover, de tanque séptico, de sistema séptico, y es cuál. Al manejar tanques individuales, y entonces nosotros hacemos un tratamiento de las aguas mucho más eficiente, las aguas negras como aguas negras, ¿sí? Y las aguas grises como aguas grises, no todo revuelto, ¿sí? Entonces, esto permite un tratamiento de las aguas de manera mucho más eficiente. Las aguas grises o la trampa de grasas, pues queda la parte de grasa, la capa de grasa en la parte superior del tanque. Y si ustedes se alcanzan a fijar ahí, en esta parte viene un tubo que se busca que llegue por debajo de ese nivel de capa de grasa para que ya después, al subir el nivel del agua, por rebose salga solo el agua. ¿Listo? Entonces, ahí esa es la manera en la que funciona la trampa de grasas. El tanque séptico, al cual llegan las aguas negras. En este caso, como viene con lodos, que son el agua que viene de los sanitarios, estos lodos se decantan, ¿no? Van al fondo del tanque y entonces acá sí ya yo tengo una tubería más corta en la parte de la salida y a través de, o gracias también al rebose, también es que empieza a salir el agua de la parte más superior del tanque, ¿sí? Para garantizar pues que tengamos menos partículas, tal vez lo que llaman partículas flotantes en el agua. ¿Listo? Esta es la primera parte que funciona en paralelo. Luego de esto, entonces estas dos aguas ya tratadas en el sistema primario o en el tratamiento primario se unen, ¿sí? Y de aquí van y empieza el tratamiento secundario, llegan a un tanque que se llama el tanque anaerobio. ¿Listo? Ahora, les recordamos que en temas de conducción sanitaria siempre se debe tener una caja de inspección que también es de recolección y distribución, ¿sí? Antes y después de cada accesorio. Entonces, pues en este caso, cada tanque lo recomendamos que sea tratado como un accesorio. ¿Por qué? Para que se tengan las suficientes cajas para poder ustedes realizar una inspección suficientemente buena a todo el sistema. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, antes de llegar a los tanques, creo que también debemos tener una cajita, ¿no? Esto por norma también se debe hacer, eso como para recordarles o refrescarles, ¿no? Pero bueno, el tema es que entonces ya llegan estas dos aguas tratadas de manera inicial, se unen y de aquí son conducidas entonces al siguiente tanque, que sería el tercer tanque, es el tanque anaerobio. ¿Qué es el tanque anaerobio? Es un tanque que a través de una digestión orgánica, es decir, a través de bacterias, se atrapan las partículas suspendidas o sólidos suspendidos que quedan en el agua del tratamiento primario y se hace la digestión. Es decir, estas bacterias, podríamos decir de manera coloquial o de manera bastante sencilla, más bien no coloquial, sino sencilla, simple, estas bacterias atrapan esas partículas y se las comen, ¿sí? Algo así. Entonces, este tanque, hasta ahora, estos tanques son completamente cerrados, no generan olores, ¿sí? Entonces, en este tanque anaerobio, ya venimos haciendo la digestión orgánica del tratamiento secundario a través de bacterias anaerobias. Luego de esto, entonces, Ajobe recomienda un cuarto tanque, un último tanque, que sería el tanque aerobio, ¿sí? Y el tanque aerobio sí cuenta con ventilación. Y este tanque también, pues, lo bueno es que es el último, entonces puede que genere algunos olores, pero ya a este nivel de filtración, ya los olores son muy mínimos, muy mínimos. Algunas veces son completamente escasos. En este, entonces, también se hace un último nivel de filtro a través de digestión orgánica, pero ya es a través de bacterias aerobias. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las bacterias anaerobias pues, no necesitan ningún tipo de aire o de ventilación o de oxígeno, mientras que las bacterias aerobias sí lo necesitan. Por eso, pues, la tubería de ventilación. ¿Listo? Dentro de estos tanques del tratamiento secundario hay unos rosetones que realmente se llaman medios filtrantes. Estos me generan pues varias capas a través de las cuales las bacterias pues funcionan y lo que hacen es atrapar todos estos sólidos suspendidos. ¿Listo? Este es entonces como
el diagrama de un sistema séptico a Hover a través de tanques individuales de manera pues, básica. ¿Listo? Ahora, ¿cómo configuramos entonces el sistema séptico de Hover? Resulta que entonces este sistema séptico, para poder configurarlo, necesito dos datos, o ustedes van a necesitar dos datos básicos, ¿sí? Uno, el tipo de proyecto, y dos, el número de personas para el cual va a ser el diseño del sistema séptico. Y ya explico entonces estos dos. ¿Qué pasa? Se manejan en el mercado muchos sistemas sépticos integrados, ¿sí? O se viene manejando en el mercado, por ejemplo, un cliente quiere un sistema séptico y viene y pregunta, un sistema séptico de 2000 litros, ¿sí? Y ya tal vez no tiene que pensar en nada más. Ojo, con Ahover, como ya se manejan tanques individuales, cada tanque se tiene que configurar de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Entonces, ya no podemos con Ahover manejar un sistema séptico de 2000 litros y ya, ¿listo? Necesitamos es saber el número de personas, ¿sí? Y el tipo de uso que va a tener el proyecto para ser mucho más precisos en el sistema séptico que necesitamos usar. Entonces me explico, con respecto al tipo de uso o al tipo de proyecto, según la norma, sí, según la norma pues, de conducción sanitaria o el RAS 2000, que es el que hoy por hoy rige todo el tema sanitario acá en Colombia, yo clasifico los proyectos de acuerdo al nivel de contribución. Entonces acá ustedes van a ver en este cuadrito que lo encuentran en la ficha técnica. Ustedes van a ver, de acuerdo al tipo de proyecto, va a tener un nivel de clasificación baja, media o alta. ¿Listo? Por lo general, la mayoría de proyectos, como son residenciales, se mueven en el nivel de contribución media. ¿Listo? Y ya van a ver para qué necesitamos el número de personas. Por ahora, entonces, sí, espero que haya quedado claro lo del tema de que, de acuerdo al tipo de proyecto, se clasifica como baja, media o alta. Ahora, con estos dos datos en la ficha técnica del producto, entonces ya, acuérdense que estamos ya aprendiendo es cómo configurar el sistema séptico bajo, ¿no? Entonces yo me ubico, si se fijan, en las fichas técnicas van a encontrar las tablas de cada tanque, ¿sí? Como esta. Vamos a ver incluso acá cada tabla como para que se familiaricen. No me voy a meter mucho para no enredarlos, pero van a ver que es súper sencillo. En la parte izquierda de la tabla, ustedes van a ver tres columnas que dice baja, media o alta. De acuerdo al tipo de proyecto que estemos ejecutando, entonces pues yo me ubico en esa columna. ¿Listo? Supongamos que entonces yo les dije que los proyectos de tipo residencial se manejan más que todo en la columna de media, ¿listo? O en nivel de contribución media. Entonces, supongamos que nos ubicamos ahí en esa columna. Y ahora, el dato de el número de personas viene aquí a jugar el papel más importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo al número de personas es que yo vengo y miro los rangos que hay en esa columna. Entonces, supongamos, por ejemplo, estamos construyendo una casa, una finca para una familia de, bueno, 5 personas y ellos querían de pronto tener 2 personas ahí como de colchón, entonces 7. Entonces venimos acá a estas columnas, entonces nos buscamos en la columna de media y buscamos el número 7 en qué rango, ¿sí? En qué rango cabe o en qué rango puede quedar ese número 7. Para este caso, ese número 7 entonces quedaría en el rango de 5 a 15, ¿sí? Personas. Y me voy un poquito a la derecha, 3 columnas a la derecha, y está la columna del volumen. Entonces ahí me dice que yo voy a necesitar una trampa de grasas de 250 litros. ¿Listo? Y así, con cada tanque del sistema séptico, que acuérdense que son 4, como veíamos acá, ¿sí? O pueden ser algunas veces 3, pero pues eso lo recomendamos que lo consulten con la empresa pues, de consultoría en temas de diseño hidráulico, ¿sí? Esto pues más bien que quede a manos pues, de una persona experta en el campo, de acuerdo pues a la necesidad del proyecto. Pero entonces, hasta ahora, sí, espero que hayan comprendido. Vengo a la columna, ¿no? Donde de clasificación pues del proyecto, en este caso, para este ejemplo,
Estamos en la columna de media y cogimos una familia que quiso hacer un diseño de sistema séptico para 7 personas. Entonces cabe en el rango de 5 a 15. ¿Listo? Luego, para eso necesitamos un tanque de 250 litros, una trampa de grasas de 250 litros. El resto de la tabla les va a dar a ustedes muchos datos que van a ser necesarios para la instalación. Por ejemplo, el diámetro del tanque, la altura del tanque, ¿listo? La altura de entrada, de la tubería de entrada y la tubería de salida. ¿Sí? Acuérdense que esas cotas son necesarias para saber cómo va a ser la conducción, ¿sí? de nuestro sistema séptico eh, o en general cómo va a ser nuestra conducción sanitaria. ¿Listo? A lo último van a ver diámetro de entrada, diámetro de salida de cada tanque. ¿Listo? Entonces, si seguimos con el ejercicio y con el ejemplo, entonces ya sabemos que tenemos una trampa de grasas de 250 litros. El tanque séptico, volvemos y hacemos lo mismo. ¿Sí? Supongamos que vamos a usar es un tanque séptico en vez de tanque off. Entonces vengo y miro el 7 donde cabe en la columna de media de 4 a 10, por ejemplo, y vengo y escojo entonces el tanque de 1000 litros, si se dan cuenta. ¿Listo? Entonces ya sé que necesito una trampa de grasas de 250 litros y un tanque séptico de 1000 litros. Entonces ya se van dando cuenta por qué ya no podemos seguir usando el tema de un sistema, un tanque séptico de 2000 litros y ya. No, cada tanque va a tener una capacidad diferente de acuerdo a la exigencia que vaya a tener. ¿Listo? Si en vez de tanque séptico, y en vez de tanque séptico, quiero usar estanque IMOF, entonces vengo y escojo en el tanque IMOF lo mismo, ¿sí? Hago el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio con todos los tanques. Aquí ya llegamos a los tanques del tratamiento secundario, que sería el tanque anaerobio, y es el primero del tratamiento secundario. Entonces, en este tanque hacemos lo mismo. Aquí voy a hacer otra vez el ejemplo, así suena repetitivo, pero por una cosa en particular, ya la van a ver. Entonces nos ubicamos en la columna de media y buscamos el número 7 en donde cabe. Si se fijan, cabe en dos rangos. El primero de 3 a 8 personas y el segundo de 7 a 13. Ya es según la necesidad del cliente lo que quiera. Si quiere tener un muy buen colchón de capacidad en tanque, pues escoge el rango más amplio de 7 a 13. O si realmente no, tampoco es que sea algo que sea muy crítico, puedes coger tranquilamente también el rango de 3 a 8. ¿Listo? En el rango de 3 a 8, supongamos que escogemos el de 3 a 8, sería un tanque anaerobio de 1000 litros. ¿Listo? Ahora, ¿qué cosa en particular quería mostrarles yo? Yo les había comentado que estos tanques vienen con unos rosetones para generar una gran cantidad de paredes en donde yo pueda tener bacterias para el consumo o la digestión orgánica pues, de este tratamiento. Entonces, ¿cuántos rosetones debo yo comprar o cotizar? ¿Sí? Entonces, vámonos unas columnas hacia la derecha hasta donde encontramos una columna que dice unidades de medios filtrantes. Creo que es la tercera columna desde el último hacia atrás. ¿Sí? Entonces, unidades de medios con 1/2 o medio, ¿no? Unidades de medios filtrantes. Ahí nos dice cuántos rosetones necesitamos. Estos rosetones pues, se llaman de manera técnica medios filtrantes. Entonces, para el tanque de 1000 litros, si nos vamos hasta esa columna de unidades de medios filtrantes, me dice que necesito 250, ¿sí? Medios filtrantes. Y eso es lo que yo cotizo. Eso es lo que debe ir dentro del tanque. Una de las preguntas más frecuentes en el tema de la instalación es, oiga, Cristian, ¿cómo hago para poner esos rosetones? Eso debe ir ordenadito, debe ir uno encima de otro. La realidad es que no. No es necesario que tengan un orden, no es necesario, mejor dicho, casi que de manera súper informal, suene muy informal. Ustedes simplemente pueden es destapar el paquete de rosetones y echar en el tanque y allá como caigan. Obviamente tampoco les estoy diciendo boten esos rosetones, mejor dicho que puedan partir, aunque realmente no van a partir por el material del que están fabricados. Pero pues simplemente quiero aclarar es que no hay un orden específico en el que tengan que ir los rosetones dentro del tanque. ¿Sí? Como caigan, es suficientemente bien.
¿Listo? Lo mismo entonces con el último tanque, el tanque aerobio, que también lleva rosetones, pues también hay una columna que dice unidades de medios filtrantes, ¿listo? Entonces ahí también vamos a saber la cantidad de medios filtrantes que van a necesitar. Para este ejercicio entonces habíamos dicho que necesitamos una trampa de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 1000, un tanque anaerobio, si nos devolvemos, entonces vimos que de 3 a 8, entonces también un tanque anaerobio de 1000 litros. Dentro de ese tanque anaerobio, entonces ya debe ir 250 medios filtrantes, ¿listo? Y un tanque aerobio, ¿sí? Entonces también de 1000 litros, ¿sí? Que es el rango de 5 a 8 personas, también con 250 medios filtrantes, ¿listo? Esa sería entonces la configuración para este ejemplo. Y esa es la manera en la que ustedes van a poder configurar el sistema séptico a Hover para el proyecto que necesiten. De todas maneras, saben también que cuentan con el departamento técnico de Hover para cualquier tema, para cualquier inquietud. Ustedes pueden contactarnos y a través de nosotros pueden recibir ayuda para poder configurar un sistema séptico, ¿sí? Entonces, no están solos. No se, si no saben, no se arriesguen. Llámenos. No se preocupen. ¿Listo? Ahí en las fichas técnicas están todos los datos de contacto a través de las redes, a través pues, del círculo de especialistas, a través de todo esto nos pueden contactar. ¿Listo? Bueno, entonces, algunas recomendaciones que es necesario que las tengan claras para la instalación de estos sistemas. El tema de localización siempre es una pregunta bastante frecuente. Entonces, aquí en la ficha técnica, que es este cuadro que ven acá a la izquierda, van a ver un cuadro con unos datos de localización. Entonces, ¿cuáles son? A partir, por ejemplo, ¿qué tan cerca de la casa puedo yo empezar a tener mis tanques del sistema séptico? Entonces, acá nos dice 1,50 distantes de construcciones. Entonces, a partir de 1,50 ya yo debo tener los primeros tanques. Mínimo, esa es la distancia que debe haber, ¿sí? De ahí para allá, entonces ya empezamos a tener el sistema. 3 metros distantes de árboles y cualquier punto de redes públicas de abastecimiento de agua. ¿Listo? Y 15 metros distante de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier naturaleza. Esto pues teniendo en cuenta otro tipo de cuerpos diferentes al que tal vez nosotros pensemos hacer el tema de la disposición final. Otras de las recomendaciones entonces estamos hablando de un sistema de conducción sanitaria, entonces recuerden, esto no es ni siquiera algo de jóvenes, es un tema general para el tema sanitario, y eso yo creo que lo saben todos ustedes. El sistema debe garantizar una conducción mínima del 2%, y es en pendiente. Ojo, se debe garantizar una pendiente mínima del 2% en la conducción de este sistema. Es decir, para eso también yo les explicaba ahorita que cada tabla, ¿sí? Tiene las alturas pues, de cada tanque. ¿Listo? Pues para eso ustedes ya empiezan a ver la altura de entrada, la altura de salida. Entonces, listo, ya tengo la altura de salida de este tanque. Sé que necesito conducción con una pendiente mínima del 2%. Entonces, ¿a cuánto, con tanta distancia, a cuánta altura voy a llegar yo al siguiente tanque? ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. La excavación de los tanques del sistema séptico de Hover se recomienda que sean, que tengan 40 centímetros alrededor del tanque, ¿sí? Mejor dicho, además del diámetro, yo debo tener en cuenta 40 centímetros alrededor de todo el tanque. Es decir, al diámetro del tanque yo necesito tener en cuenta alrededor de unos 80 centímetros de más para la excavación. ¿Por qué? Esto para comodidad, por ejemplo, a la hora de instalar el tanque, a la hora de compactar el suelo, cuando ya lo hayamos instalado alrededor del tanque, yo necesito compactar el suelo alrededor del tanque, entonces que sea cómodo o que sea trabajable, ¿no? Eh, entonces, que no vayan a dejar un espacio súper chiquito que entonces después, ¿cómo lo compactamos? ¿Listo? Otra recomendación es en la parte de la base de los tanques, se recomienda dejar una capa en arena fina o arena de 10 centímetros de espesor. ¿Esto por qué? Estos tanques van a estar llenos de agua. Y si se fijan, realmente el tanque pequeño solo fue la trampa de grasas, el resto son tanques de 1000 litros. 1000 litros de agua son 1000 kilogramos, una tonelada.
aproximadamente, ¿sí? Entonces, este peso, cualquier piedrita, ¿sí? Si yo hago una excavación y no me preocupo por en el suelo, en la parte de la base que queda, de pronto una piedra, por chiquita que sea, puede quedar punzando el tanque y después ese tanque soportando una tonelada de peso, pues esa piedrita chiquita puede fisurar el tanque. ¿Listo? Entonces se debe garantizar, ¿sí? Si no con arena, por lo menos con el mismo material de la excavación, pero seleccionado, ¿sí? Entonces de pronto les va a tocar pues afarrear el material de la excavación para poder que sea seleccionado y generar una capa y que sea homogénea en la parte de la base de los tanques. ¿Listo? Entonces, estas son algunas de las recomendaciones. El tema de mantenimiento, hablemos del tema de mantenimiento que es de lo que más inquietudes tiene a la hora de hablar de un sistema séptico. El mantenimiento de estos sistemas sépticos será tal vez de manera más fuerte en los tanques del tratamiento primario. Ahora, ¿el mantenimiento en qué consiste? Como porque es que esto genera realmente como mucho susto, ¿no? A la hora de hablar de estos sistemas, pues uno dice, uy, esos olores, pucha, para destapar esos tanques, yo no quiero untarme, no quiero... Entonces genera como mucho temor. ¿Pero en qué consiste el mantenimiento de estos tanques? La trampa de grasas. La trampa de grasas va a generar una capa en la parte superior del tanque de grasa, ¿no? Por eso, entonces son aguas jabonosas. Entonces, ¿cómo retiro yo esa capa de grasa? Pues destapo el tanque, ¿sí? Y simplemente retiro la capa de grasa que tenga yo encima o en la parte superior de ese tanque. ¿Listo? Ese sería el mantenimiento que necesita este tanque, esta trampa de grasas. Entonces, el mantenimiento es mínimo. Ya hablamos ahorita de cada cuánto. El tanque séptico. En este tanque sí, o el tanque IMOF. En este tanque sí, como son lodos que vienen del sanitario y llegan al fondo del tanque, ¿sí? En este caso yo sí voy a necesitar un sistema de bombeo para poder retirar los lodos que tengo yo en el fondo del tanque, ¿sí? Y dejar el tanque ya simplemente para que pueda volver a tener su capacidad pues, de decantación. ¿Listo? Para esto yo puedo usar, o para esto entonces les doy como los datos. Puedo usar varias empresas que me pueden ayudar para esto. Uno, algunas empresas de alcantarillado de algunos municipios ofrecen este servicio. No puede contratar y pagar el servicio pues, de mantenimiento de este tanque. Vienen y con un equipo de bombeo desocupan el tanque séptico. ¿Listo? Dos, hay empresas ya de mantenimiento de sistemas sépticos. ¿Listo? Entonces, estas empresas pues pueden venir hasta donde yo tengo mi sistema séptico y me desocupan el tanque séptico. Tres, las empresas también, por ejemplo, sé y he sabido por algunos que algunas empresas de baños portátiles, como ellos también tienen que tener ese sistema de bombeo en sus camionetas para hacer el mantenimiento de estos baños. Algunas empresas también ofrecen el servicio de pues, ir y desocuparle el tanque séptico. Entonces, ese sería el mantenimiento de ese tanque. eh, y pues los datos como el tema de lo que podríamos usar. Estos son como con empresas externas, a menos de que yo mismo decida tal vez tener mi propio equipo de motobombeo, ¿no? Y pues yo mismo simplemente desocupar ese tanque. Eso pues ya de acuerdo a la valentía que tengan pues para poder hacerlo. Entonces, los tanques del tratamiento secundario, ¿sí? Estos tanques ya el mantenimiento es muy mínimo, muy mínimo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estos tanques realmente como generan son bacterias, ¿sí? Estos tanques entonces las bacterias, ¿cómo se forman, parecieran como una nata, una capa que se forma en las paredes del tanque, ¿sí? Entonces, esta nata, algunas personas la pueden confundir con que es suciedad, ¿no? Y voy a necesitar limpiar el tanque, realmente no. Esta nata que se forma en el tanque, en gran parte son las bacterias que están haciendo la tarea de atrapar todas las partículas que quedaron suspendidas en el agua, ¿sí? Del tratamiento primario y pues consumiéndolas para poder lograr un nivel de filtración bastante bueno. ¿Listo?
Entonces, eso con respecto a los tanques del tratamiento secundario. Si se fijan, el mantenimiento es mínimo, es bastante mínimo. ¿Listo? Eh, Ahora, cada cuánto debo yo hacer entonces este mantenimiento? A Hover, de manera oficial o formal, recomienda que el mantenimiento sea mínimo una vez al año. ¿Sí? En algunos casos ha sido necesario un mantenimiento de más periodicidad, es decir, 2 veces, 3 veces al año. Y en otros casos he escuchado pues de clientes que han necesitado hacer un mantenimiento a su sistema séptico para una vez cada 2 años, cada 3 incluso, o incluso hasta más he escuchado. Pero ¿cuál es la recomendación formal de Ahover? Entonces, que sea mínimo una vez al año, ¿sí? De esta manera, pues hacemos es un mantenimiento preventivo y no un mantenimiento ya cuando tal vez el sistema está colapsado o está saturado. Eh, Algunas de las preguntas más frecuentes que me pueden surgir de esto. Supongamos yo tengo mi sistema séptico y lo diseñé para 7 personas. Y allá en fin de año invité a toda la familia y llegaron 14. Entonces, de una vez uno se va imaginando, mejor dicho, ahora se me va a colapsar esta vaina, ¿sí? Y voy a llenar todo el jardín de aguas negras. No, no le va a pasar eso, tranquilo. A medida que o sea, en la medida en la que se exija del sistema, así mismo también el sistema libera. Por eso está funcionando con una pendiente y por rebose, a menos que se tapone, ¿no? Pero de resto, el sistema funciona simplemente que tal vez el tiempo que se demora el agua en transcurrir todo el sistema para que tenga un correcto filtrado o nivel de filtración, pues va a ser más rápido. Entonces tal vez el nivel de filtro pues no va a ser el de mayor, no va a ser el de mayor recomendación. Entonces, para que tengan ustedes eso en cuenta, no, mejor dicho, no les dé miedo de que tal vez se les va a llenar el jardín de aguas negras, no. Se va a ver representado es en la parte donde usted va a hacer la disposición final de las aguas tratadas. ¿Listo? Ahí es donde se va a ver realmente reflejado de pronto que estamos superando la capacidad del diseño del sistema. Eh, para eso, para esos casos, la recomendación, ¿cuál sería? Hombre, simplemente ya tal vez no va a tener que hacer un mantenimiento de pronto una vez al año, sino que necesita hacer un mantenimiento entonces ya es 2 veces al año. ¿Listo? O de pronto 3 veces, o de pronto un mantenimiento antes de que llegue todos los invitados para que cuando el sistema funcione, pues funcione bien. Y después entonces un mantenimiento de pronto después, ¿sí? A manera preventiva. ¿Listo? Esas son entonces algunas de las recomendaciones que se dan con respecto al tema de la instalación. Estos tanques son individuales, vienen con sus accesorios internos, ¿no? La tubería sanitaria que yo uso para la conexión de estos tanques sí debe ser, mejor dicho, por responsabilidad de cada cliente. Y como para que sepan, mejor dicho, esto no viene incluido a la hora de comprar un sistema séptico, no va a venir con la tubería que conecta acá entre tanques. Eso es de cada cliente, porque pues depende. Algunos clientes quieren tener más distancia entre tanque y tanque, otros quieren tener menos. La distancia mínima recomendada es el diámetro que tenga el tanque más grande, ¿sí? Esa es la distancia mínima que debe haber entre tanque y tanque. Entonces, si yo tengo un tanque de 250 litros y un tanque de 1000 litros, para yo saber la distancia mínima que debe haber entre estos dos tanques, cojo el tanque más grande y ese diámetro es el que debe haber mínimo entre los dos tanques. ¿Listo? Ventajas entonces de estos sistemas sépticos a Hover. Al ser tanques individuales, uno, el nivel de eficiencia en el tratamiento del agua es mucho mayor. Y dos, cuando ustedes necesiten hacerle un mantenimiento, por ejemplo, o de aquí a varios años reemplazar una pieza, no tienen que desenterrar todo el tanque integrado, por ejemplo, que es el tema con los tanques integrados, o mirar a ver cómo desocupo todo el tanque integrado, ¿sí? Sino que yo simplemente pues vengo y miro tal vez el tanque que esté sufriendo o que tengo que cambiar y cambio solo ese tanque, ¿sí? No necesito desenterrar todo el sistema. Esa es una ventaja enorme, enorme con respecto al mantenimiento y con respecto a estos sistemas. Y es el hecho de que pues ya no voy a tener que,
mejor dicho, cambiar todo, sino que ya simplemente me puedo enfocar en donde debe estar la falla y en donde yo debo entonces hacer el mantenimiento o en donde yo debo hacer el cambio o la reparación. ¿Listo? Esto es una ventaja que, mejor dicho, va a significar hartísimo. Otra ventaja, estos tanques de Hover vienen con unas argollas en su diseño, vienen con unas argollas estructurales. Estas argollas son especiales para que el tanque resista y soporte, ¿sí?, el suelo, presiones del suelo. Ahora, de todas maneras, de una vez les advierto, mejor dicho, para controlar la naturaleza, nadie la controla, ¿sí? Entonces van a haber fuerzas tal vez ya muy duras, pero estos diseños de estos tanques son diseños europeos, los diseños italianos que son pues duros en este tema de sistemas sépticos, y son diseños que se vienen desarrollando acá en Colombia por Ahover para que los tanques soporten, ¿sí?, presiones también laterales, que son las presiones del suelo, y no se fisuren tan fácilmente. ¿Listo? Entonces estos tanques eh, podrían, podrían de manera muy fácil, y en la mayoría de casos realmente se da de esa manera, y es que podrían no necesitar obra civil. Es decir, obra civil, ¿a qué me refiero? Mampostería alrededor del tanque o concreto en la base o no sé, mampostería con friso o con mortero impermeabilizado, no, si no es necesario. Ya simplemente hago la excavación, me aseguro de que la base tenga su capa uniforme pues de arena y simplemente la compactación, a medida que yo voy llenando el tanque, voy compactando también por fuera. Ojo con eso, porque pues no podemos simplemente primero compactar por fuera porque puedo fisurar el tanque, puedo dañarlo. Entonces, a medida que voy llenando por dentro, voy compactando por fuera en la misma proporción, ¿sí? Para que haya un equilibrio de fuerzas, ¿sí? Para las fuerzas que están dentro del tanque como para las fuerzas que están afuera. En la ficha técnica ustedes van a encontrar paso a paso cómo se debe realizar la instalación y qué recomendaciones hay para que se sufra lo menos posible con estos sistemas. ¿Listo? Ahora sí, miremos entonces qué inquietudes. Yo creo que ya con esto eh, buscamos pues aclarar y afianzar conceptos sobre los sistemas sépticos de Hover, los tanques que lo componen, cómo diseñarlo, cómo configurarlo, ¿sí?, y algunas recomendaciones en temas de instalación. ¿Por qué escoger a Hover? Pues ya les di algunas de las ventajas. Aquí simplemente voy a resumir algunas y ya miramos entonces qué inquietudes tenemos. Diseño innovador que no requiere obra civil, se los acabo de mencionar. Facilidad de instalación, ya que simplemente el tanque viene en una sola pieza, entonces así tal cual hago la excavación y así mismo lo instalo. Mayor resistencia a los esfuerzos del suelo, mayor eficiencia en el tratamiento, ya que son tanques individuales, ¿no? Entonces trato las aguas como son, no revueltas, ¿sí?, en el tratamiento primario. Eh, Mayor eficiencia en la configuración del sistema, ¿sí? Entonces, es de ahí que tengamos diferentes capacidades de cada tanque. Fabricación de cada tanque en una sola pieza. Entonces no se corre el riesgo, ¿sí?, de tener que unir con tal vez tornillo tuerca o con bridas y de pronto mirar a ver si no se me va, si no se me va a filtrar el agua o algo así. Son tanques de bajo peso, no son tan acuerpados en temas de peso y son acuerpados en tema de que usamos polietileno de alta densidad, polietileno virgen. Entonces con eso pues tenemos una buena resistencia. De ahí entonces la que sigue, libre de materiales nocivos para la salud, ¿sí? Excelente contribución a la disminución del impacto ambiental, el usar lo que yo les decía. Algunos proyectos usan este sistema séptico aún teniendo cómo conectarse a una red de alcantarillado y lo usan es como una manera de filtrar el agua antes de entregar el agua al sistema de alcantarillado. Qué bonito fuera que todos tuviéramos ese tipo de responsabilidad ambiental. Imagínense cómo estaría, por ejemplo, no sé, yo sé que acá tenemos personas de todo el país, pero sé que el río Bogotá es famoso en todo el país también, ¿sí? Imagínense un río como el río Bogotá, cómo sería diferente si tuviéramos ese tipo de responsabilidad ambiental en el que, hombre, las aguas que yo uso en mi casa las voy a tratar antes de entregarlas al sistema de alcantarillado. Ahora, imagínense, pues mejor dicho, el río entonces que recibe todas las aguas de toda la ciudad, en cada una de las ciudades donde ustedes estén. Imagínense qué diferente sería, ¿no? Entonces, ya es hora de que empecemos a tener esa conciencia ambiental en temas, pues, de impacto que generamos nosotros como personas, como humanos, en nuestros ecosistemas. Y aparte de eso, pues tienen toda la asesoría,
todo el acompañamiento del departamento técnico. Para que tal vez lo sepan, yo soy del departamento técnico de Hover, yo soy ingeniero civil, ya llevo más o menos unos 5 años con la compañía. He tenido ya que visitar proyectos con sistemas sépticos, entonces, aparte de eso, tenemos otro ingeniero civil ahí en el equipo. Mi jefe, la directora del departamento técnico, es una ingeniera civil con maestría y con mucha experiencia en el tema de hidráulica, por ejemplo. Entonces, tienen ustedes un equipo de apoyo y de soporte para todo lo que necesiten. ¿Sí? Cuenten con nosotros. Es precisamente acompañarlos en todos los proyectos que tengan. ¿Listo? Ahora sí, entonces miremos de pronto qué inquietudes tendremos. Voy a quitar la presentación. Si la necesitamos, pues vuelvo a presentar pantalla. Voy a mirar primero el chat y luego miramos de pronto a ver qué inquietudes tenemos acá con los asistentes. ¿Listo? Cristian, solo Entonces, tenemos una pregunta. bueno, si me ayudas, sí, acá la Claro que estoy sí. buscando. No, solo estuve pendiente, pero solo tenemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo de vida útil eh, tiene el sistema? Entonces, esa es una de las... Ya la vi, sí, sí, sí. Sí. Bueno, no, esa es una muy buena pregunta. La realidad, y sin ser petulante, es que estos son tanques hechos en polietileno y van a ir enterrados. Aparte de eso, tal vez lo que uno pensaría, no, pues es que los químicos y de pronto todo el tema que tenga que resistir. Eh, pero la vida útil de estos tanques pueden ser 50 años, mejor dicho, son, a Hover realmente tiene calculado 25 a 30 años de vida útil, pero lo tiene calculado porque pues, algunos de los proyectos que ya tenemos con sistemas sépticos de estos tanques pues, tienen esa edad, sin embargo siguen intactos. ¿Sí? Y aparte de eso, pues los tanques por el material del que están hechos son materiales que no son biodegradables fácilmente. Entonces son materiales que, mejor dicho, pueden durar toda la vida si le hago un buen uso y un mantenimiento pues, suficiente al sistema. Esos tanques me pueden durar literalmente toda mi vida. Le puede servir a mis hijos, a mis nietos, pues por el material del que están hechos. ¿Listo? Entonces, espero haber resolvido ahí la pregunta. Aquí creo que estoy viendo otras. Dice qué tipo de bacterias recomiendan. Las bacterias las encuentran en cualquier, mejor dicho, acá estamos hablando de tiendas de Sodimac